Un saludo para todos quienes están acompañando esta presentación, que es resultado de una tesis doctoral, una investigación denominada Desarrollos, Apropiación y Constitución de la Comunicación Digital en la Metamorfosis del Mundo Contemporáneo, que ha investigado o ha indagado un modelo de comunicación digital que a su vez permite comprender el modo de individuación del sujeto de la contemporaneidad. Entonces, en ese sentido, parte de lo que hoy les quiero compartir es el resultado de este trabajo de investigación. Es indudable que en la contemporaneidad estamos viviendo en dos mundos, en el mundo de lo digital y en el mundo de lo análogo, de lo presencial, en el mundo de la presencia física y actual del sujeto. Pero en el mundo de lo digital tenemos un modo de individuación y esto lo podríamos entender de la mano con el filósofo francés Gilbert Simondon. En este sentido, pues este mundo en el que estamos viviendo es resultado de una profunda metamorfosis, que es un concepto propuesto por Ulrich Beck en su obra póstuma de 2017 y que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que está cambiando? La tesis doctoral tuvo como propósito caracterizar con un modelo y proponer un modelo sociohistórico para la comprensión de la comunicación digital y a su vez utilizar unos elementos conceptuales y teóricos que vienen de la filosofía de Gilbert Simondon de la individuación para comprender cómo el sujeto se individúa en el presente digitalizado. En ese sentido, el modelo responde a esa categorización de los cuatro momentos o de cuatro fases de la comunicación digital, la comunicación 1.0, la 2.0, 3.0 y 4.0. Vamos a empezar con la primera y la primera tiene como fundamento o como principio orientador la conexión, porque es aquella web rizomática, la web de la conexión, del hipertexto, la web de los 90, la primera fase de la comunicación digital que implica todo lo que es el pensamiento rizomático de Deleuze y Guattari. Es decir, la comunicación digital en este primer momento, en este primer contexto, lo que implica es conexión, lo que implica es reticularidad, conectar nodos de una gran red que es, de acuerdo con la ley de Metcalfe, en la medida en que hay otro nodo que se va conectando, se va ampliando, y eso es lo que da, digamos, como vía a la multiplicidad de la comunicación digital. Es el momento base, es el momento en donde se plantea toda la lógica comprensiva de la comunicación digital y que se empieza a materializar en unos desarrollos tecnológicos que a su vez modifican comportamientos sociales y culturales devenido de esos desarrollos tecnológicos. Pero no solamente son transformaciones tecnológicas, son transformaciones sociales y culturales. Y en ese sentido, hay una materialización que también se plantea en el sistema datos, algoritmos, plataformas, y ese sistema datos, algoritmos, plataformas obedece claramente a una propuesta que nos hace el filósofo argentino Pablo Manolo Rodríguez en su texto Las palabras en las cosas, en el que plantea que este sistema es el que da piso a todos los desarrollos tecnológicos digitalizados de la contemporaneidad. Entonces, en ese sentido, estamos en el mundo de los 90, en donde la conexión es el elemento primordial. Ese principio orientador de la conexión es el principio base y la condición de posibilidad de las fases sucesivas, de la fase 2, de la 3 y de la 4.0. En ese sentido, la web 2, en su momento propiamente en el siglo XXI, la primera década del siglo XXI, tiene como principio orientador la interacción. O sea, ya no es un asunto solamente de conectar, sino de promover interacción, generar una bidireccionalidad o incluso una multidireccionalidad de la comunicación, en donde ya no solamente basta con tener una conexión y unos sitios que expongan una determinada información, sino que se busca interactividad. Un concepto base y fundamental, se busca intercreatividad, que es parte de lo que propone Tim Berners-Lee, arquitectura de la participación, con Tim O'Reilly, que es el que conceptualizó y propuso este concepto de 2.0, la inteligencia colectiva, multitudes inteligentes, trabajo colaborativo, la posibilidad de generar redes sociales que han existido siempre y que en este momento se articulan a todo un proceso de desarrollo tecnológico digitalizado. Digamos que en el sistema datos, algoritmos y plataformas, las redes sociales, los foros, las wikis, toda una lógica y filosofía y modo de existencia del sujeto de la contemporaneidad que muestra la forma de vida un poco más interactiva.
como lo propone Simondon en su segundo nivel de la comunicación, una comunicación que está mucho más en la posibilidad de generar diálogo, feedback, de establecer unos nichos y separar y segmentar unos nichos de unas comunidades de sentido. Desde esta lógica, pues el sistema de datos, algoritmos, plataformas, se constituye desde las bases, desde las redes sociales, desde la filosofía de lo libre, de lo gratuito, de formar comunidades, de unión para generar cambios y transformaciones, que es un poco la versión más idílica y un poco la infancia de la comunicación digital. Posteriormente tenemos el tercer principio orientador, que es la personalización, la web semántica, ya una época mucho más adolescente de la comunicación digital. Estamos hablando más o menos 2007, 2008 en adelante, en donde la inteligencia artificial le da unas características identitarias muy diversas y muy divergentes de lo que había sido en el momento de la web social. Esta web semántica, que podemos datarla de esas fechas, en donde la inteligencia artificial comenzó a ampliarse a unas bases mucho más grandes, a las redes sociales, no solamente articulado a los metabuscadores, sino a las redes sociales, bases de datos. Entendemos que acá también es el nicho de la gubernamentalidad algorítmica, las cookies, la geolocalización, la microsegmentación. La web semántica, entonces, las transformaciones sociales que provoca es un mayor nivel de personalización. O sea, ya no estamos navegando en comunidad necesariamente, también lo hacemos, pero estamos navegando en una experiencia de navegación personalizada, individualizada. Estamos navegando con bases de datos, con elementos algorítmicos que nos muestran por medio de las cookies eso que queremos ver. Estamos navegando mucho más con la publicidad, con los anuncios publicitarios, con los productos, con los servicios, con los influencers, un poco menos en esas comunidades de personas caracterizadas del cara a cara que se puede presentar cuando yo conozco a alguien en Facebook, pero también lo veo cotidianamente. Pero las características centrales de esta fase de la web semántica básicamente es una detonación de esas redes sociales y de esas comunidades digitales un poco más horizontales hacia una experiencia personalizada, configurada de la inteligencia artificial y que genera solitarios conectados, que están por doquier, un poco con una experiencia un poco más centrada en la publicidad y no tanto en la filosofía de la libertad como era la 2.0. Y hay todo un sistema de desarrollo tecnológico en el sistema de datos, algoritmos y plataformas que genera eso. Genera un desarrollo tecnológico muy avanzado en donde empieza a generar una predominancia sobre las características sociales y culturales. Y finalmente encontramos la deslocalización, la web ubicua, un poco más al final de la segunda década del siglo XXI, en donde la comunicación móvil, las redes 4G, 5G, el Big Data, el Bitcoin, el blockchain, los NFT, la cuarta revolución industrial, la automatización, ya digamos que explotan, abren el panorama muy amplio y empiezan a incluir cada vez más formas sociales para que la comunicación digital pues se amplíe en su impacto y en la forma como trabaja y cómo se irriga. En ese sentido, los desarrollos tecnológicos propios de este mundo son más contemporáneos, es lo que estamos escuchando cotidianamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos pasado por cuatro fases específicas: la conexión en los 90, posteriormente la interacción, después la web semántica con la personalización y hoy con la deslocalización. No son fases que necesariamente sucedan la una a la otra y la dejen en el olvido, no, se complementan, son fases acumulativas en donde efectivamente lo que estamos viviendo en la contemporaneidad no es solamente la web 1 de la conexión, estamos viviendo cada uno de esos momentos, por eso cada vez el panorama es más complejo. Digamos que en el resto de la investigación, parte de lo que se sustenta es la forma como desde esta perspectiva se entiende y se puede comprender cómo vivimos en la contemporaneidad, mediados en un mundo digital, porque vivimos en un mundo físico, presencial y análogo, y en este mundo en el que yo les estoy hablando, el mundo de lo digital. Es una manera como nos individuamos y qué bien poder tener un modelo que nos oriente un poco en cómo nos individuamos. Nos individuamos de una manera u otra como lo propone Simondon y también nos individuamos de una manera u otra como se propone en este modelo de la comunicación digital. Acá está la bibliografía y agradezco su atención. Espero que se puedan, digamos, revisar esto con
el detenimiento que merece en la ponencia que va a estar compartida de manera escrita en el producto comunicacional designado.